Este es el día que hizo el Señor. Gocémonos y alegrémonos en Él. Qué bendición esta mañana, amados hermanos, el poder estar conectados, cada uno de ustedes, y esta mañana poder venir delante de nuestro Dios y comenzar a buscarle, sabiendo que este es el día del Señor, un día que el Señor nos ha dejado para congregarnos, ¿verdad? Aunque los templos están cerrados, la iglesia sigue adelante y es una bendición poder estar compartiendo con cada uno de ustedes. Un saludo realmente a aquellos que ya están conectados y a los que se van a ir conectando, a los hermanos, a nuestro hermano Will allá en España, por ahí que ya estaba conectándose, y a cada uno de ustedes, amados hermanos, que usted nos acompaña cada domingo. Es una bendición estar juntos y queremos comenzar esta mañana. Queremos hacerlo bendiciendo el nombre de nuestro Dios, cantándole, exaltándole, dándole la gloria a Él. Quiero que me acompañen en el Salmo 107. Este es un salmo muy precioso. Quiero leer los primeros 3 versículos. Es aquí donde el pueblo está pasando por aflicciones, está pasando por situaciones difíciles y realmente podemos ver la mano de Dios en cada uno de lo que ellos estaban, en cada una de las cosas que ellos estaban pasando. Y en medio de todo eso, algo hacía el pueblo del Señor: alababa a su Dios. Y eso queremos hacer nosotros, alabar a nuestro Dios esta mañana. Así que acompáñenme al Salmo 107, amados hermanos. Salmo 107, versículo 1, dice: alabad a Jehová porque Él es bueno. Creo que si yo dijera, ¿quiénes pueden levantar su mano y decir Jehová es bueno? Creo que todos levantaríamos nuestras manos. Y dice: alabad a Jehová porque Él es bueno. Dice: mire, porque para siempre es su misericordia. Y dice el 2: díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Y mira el versículo 3, dice: y los ha congregado. Hoy nos ha congregado de todas partes del mundo. Dice: y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Alabad a Jehová. Que esta mañana, amados hermanos, todos juntos aquí, por medio de esta forma de hacerlo, podamos de verdad alabar a nuestro Dios, podamos exaltar su nombre y decirle que Él es Dios, que Él es Rey, y que en medio de la aflicción que podamos estar pasando, en medio de las situaciones difíciles, en medio de todo lo que estamos viviendo, en medio de esta pandemia, Dios sigue siendo Rey. Él está sentado en su trono y si Él no necesita, Él debe seguir siendo adorado. Así que podamos hacerlo esta mañana. Padre, te damos gracias esta mañana por el lindo privilegio que nos das de estar reunidos, Señor, como iglesia, cada uno en nuestras casas, Señor, pero como iglesia que somos cada uno, queremos, Señor, esta mañana alabarte, bendecirte. Señor, gracias por tus misericordias en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nos permites alabarte y exaltarte, Señor. Tú nos das la libertad, oh Señor, porque tus puertas están abiertas, las puertas del cielo están abiertas por medio de Jesucristo, Señor. Y por eso podemos alabarte, podemos exaltarte esta mañana y podemos cantarte, Señor. Que tu nombre sea exaltado esta mañana. Gracias, Cristo Jesús, por tu amor y tu bondad en cada una de nuestras vidas. Gracias por habernos perdonado, habernos hecho tus hijos, Señor. Te amamos, Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. Gracias, Jesús. Gracias por este día hermoso, Señor, que nos regalas. Gracias por este día precioso, Señor, que nos permite respirar, Señor. Gracias porque este día nos permites abrir nuestros labios, Señor, nuestras voces, Señor, elevar, Señor, ese cántico nuevo a ti, mi Dios, esta mañana. Gracias, Señor, nos gozamos y nos alegramos en ti, Señor, por un nuevo día más, Señor, en ti. A ti, Señor, la alabanza, Señor, esta mañana. Gracias por este día, mi Dios. Nos gozamos y nos alegramos en ti, oh mi Dios. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos
nos gozaremos y alegraremos y alegraremos. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos. Este es el día que hizo el Señor. Te alabamos, te cantamos a ti esta mañana, mi Dios. Alegres a ti, Señor, porque tú nos amas, Señor, con amor eterno, Padre. Te alabamos este día, mi Dios. Sí, Señor. Aleluya. Te alabamos, Padre. Levantar la voz, aplaudir y cantar salmos a Jehová. Con arpa y voz de cántico, aclamarle con trompetas y sonido de bocina delante del gran Rey Jehová. Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz. Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz. Aplaudir y cantar salmos a Jehová. Con arpa y voz de cántico, aclamarle con trompetas y sonido de bocina delante del gran Rey Jehová. Te alabamos, mi Dios. Aplaudir y cantar salmos a Jehová. Con arpa y voz de cántico, aclamarle con trompetas y sonido de bocinas delante del gran Rey Jehová. Delante de ti, mi Dios. Aplaudir y cantar salmos a Jehová. Con arpa y voz de cántico, aclamarle con trompetas y sonido de bocina delante del gran Rey Jehová. Delante de tu presencia estamos esta mañana, Señor, alabando tu precioso nombre, adorando tu precioso nombre, Señor. Aquí estamos, Señor. Los que estamos conectados, Señor, estamos, Señor, en un mismo sentir, Señor. Padre, unidos, Señor. Padre, con un solo propósito esta mañana, y es de adorarte, Señor. Es de decirte, Señor, que te exaltamos este día. A ti elevamos toda exaltación, Señor. Bendito tu nombre. Seas exaltado, mi Dios. Así, Señor. Seas exaltado, mi Dios. Sí, Señor. Sobre los cielos, Señor. Sobre la tierra, Señor, tu gloria esté. Sí, mi Dios. Seas exaltado, mi Dios.
adoramos, oh Dios. Delante de ti, mi Dios. Sí, Señor, esta mañana delante de tu presencia, tu hermosura y santidad. Sí, Señor. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo. Sí, Señor. Y decirte te adoro y decirte te amo y que tú eres todo para mí. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo. Sí, Señor. Y decirte te adoro y decirte te amo y que tú eres todo para mí, Señor, y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que tú eres todo para mí. Sí, Señor. Sí, mi Dios. Te adoramos, Señor, esta mañana. Jesús. Te adoramos, Te Señor. adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, Te Padre. adoramos a ti. Tu nombre, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y decirte te amo, Señor. Aleluya. Qué bueno poder decirle a nuestro Dios esta mañana que le amamos, que le adoramos, que le exaltamos, que Él es todo para nosotros. Qué bendición, hermanos. De verdad es una bendición poderle cantar a nuestro Dios. Dios nos ha dado el canto, la voz para poder exaltarlo, para poder ponerlo en lo más alto, donde Él se merece estar. Y qué bendición es hacerlo, hermanos, con libertad, porque tenemos esa libertad. Podemos estar alabando al Señor y quizás por todo el mundo nos pueden estar viendo. Pero qué bendición poderle cantar de veras. Es un privilegio que Dios nos da a cada uno de nosotros. Así que bendito nuestro Dios esta mañana. Hermanos, qué bendición, como decíamos cuando comenzamos esta mañana. Y quiero que meditemos esta mañana en la palabra del Señor. He estado orando al Señor y meditando mucho en muchas cosas que están aconteciendo en estos días, este tiempo. Es el tiempo que Dios nos ha permitido vivir a nosotros.
este tiempo que nos está concediendo vivir a cada uno de nosotros. Y por eso yo quiero que me acompañe a Mateo capítulo 25. Vamos a estar ahí en Mateo capítulo 25 esta mañana, amados hermanos. El tema de esta mañana, no había cómo poner el tema, pero hoy le he puesto yo: ¿por cuál iglesia vendrá Cristo? Y cuando usted estudia el libro de capítulo 25 de Mateo, vamos a encontrar ahí, hermanos, que este capítulo nos habla del tipo de iglesia que Jesús quiere que seamos justo antes de su venida. Porque déjeme decir esta mañana, Él va a venir por segunda vez. Y si retrocedemos un capítulo más atrás, o menos atrás, en el capítulo 24, amados hermanos, si usted ya lo leyó y todos estamos quizás tratando de descifrar, ¿verdad?, estas señales, tanto en el cielo y en la tierra. Habla de señales en los últimos días, habla de pestes, como decíamos, terremotos, guerras. Habla de una gran tribulación, habla de la persecución, habla del aparecimiento del anticristo. Y yo creo que muchos nos hemos detenido solo en el capítulo 24 de Mateo. Y no hemos alcanzado ver más adelante, que es el capítulo 25, donde ahí, hermanos, se nos habla del tipo de iglesia que Jesús quiere que seamos justo antes de su venida. O sea, ¿cómo estamos como iglesia? Y hermanos, yo diría esta mañana, y alguien lo decía también, antes de estar buscando de tratar de estar interpretando ese capítulo 24 de Mateo y pensar que estamos en los últimos tiempos, sí, sé que estamos en los últimos tiempos, debemos de estar pensando, hermanos, cómo estamos como iglesia, si estamos listos para el encuentro de nuestro Dios. ¿Cómo nos va a encontrar Él? ¿Estamos listos para ser encontrados por Dios? Hermanos, creo y yo creo que todos estamos de acuerdo que estamos en el principio de dolores. Eso está hablando Mateo 24. Son señales que apuntan del regreso, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, cuando pensamos en todo eso debe traernos esperanza, porque cuando hablamos de principio de dolores, quiero hacer una comparación. Cuando hablamos de principio de dolores, hermanos, lo podemos comparar con un parto. Aquellas hermanas que son mamás, ¿verdad? Cuando inician los dolores de parto, ¿qué se está anunciando? Que va a nacer. El nacimiento está cercano de un nuevo ser. Ese es el principio de dolores. Cuando los dolores comienzan poco a poco y comienzan allá cuando usted está llegando a su término del embarazo y comienzan aquellos dolorcitos y usted dice, ay, ya siento dolores, ¿verdad? Y ya quiere salir corriendo para el hospital y comienzan esos dolores poco a poco. ¿Qué nos están anunciando esos dolores? Que algo va a nacer. Hermanos, que el nacimiento de un bebé está cerca. Ese es el principio de dolores. Ya empiezan, las que ya tuvieron 2, 3, 4, 5, 6 hijos, saben que cuando empiezan dolores es que está a punto de nacer aquel bebé. Y hermanos, y conforme van aumentando las horas, dependiendo si es primera vez, pues el parto puede durar 12, 24 horas, si es segunda vez puede durar menos, etcétera, etcétera. Pero hermanos, un parto duele, ¿no es cierto? Un parto duele, hay mucho dolor, es un momento caótico, difícil, pero esa es la manera para anunciar que algo nuevo va a salir a luz. Y déjeme decirle esta mañana, algo nuevo que está por nacer, y es que vienen cielos nuevos y tierras nuevas. El principio de dolores nos está diciendo que Cristo viene, que Él va a venir, que Él está pronto su llegada. Y hermanos, ahora, cuando hablamos de un parto, ¿cuál es mi responsabilidad en un parto? ¿Cuál es la responsabilidad de una mamá? Es estar preparada, estar lista para empujar ese nuevo nacimiento de la manera más correcta. Y esa preparación está, hermanos, diciéndonos que nos debemos de preparar porque Cristo viene. Y yo por eso quiero que veamos en Mateo capítulo 25, y ahí vamos a ver una de las parábolas. Sí, hay 2, 3 parábolas, pero quiero ver una parábola, y es la parábola de las 10 vírgenes. Es una parábola donde nos compara la iglesia con el esposo. Y hermanos, y debemos de estar pensando cómo reconocer realmente
qué es lo que Dios está esperando de nosotros. Y este capítulo 25, sobre todo esta parábola de las 10 vírgenes, nos están animando a prepararnos para recibir a Jesucristo. El novio viene. Se trata de prepararse para ese gran acontecimiento. Su iglesia, la novia, tiene que estar lista, porque el novio viene a las bodas y se viene a casar con su iglesia. Mire, Mateo capítulo 25, yo creo que todos conocemos esos versículos, pero queremos leerlos esta mañana. Mateo capítulo 25, amados hermanos, versículos del 1 al 13. Miren, Jesús les daba esta parábola a los discípulos. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, dice, cabecearon todas. ¿Y qué pasó? Se durmieron. Y tardándose el esposo, dice, durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, o sea, a la hora más oscura, se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, dice el versículo 13, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermano, esta es una de las parábolas más importantes en los tiempos que nos está tocando vivir. Es una parábola cuyo enfoque es preparar el corazón de la iglesia para recibir a su amado, para recibir a su novio. Es un tiempo que esta parábola nos está diciendo, preparemos nuestro corazón, preparemos nuestras vidas, porque el novio viene. Ahora, hermanos, y sabe, debemos de vivir como que si Cristo fue crucificado ayer, pero también debemos de vivir como que si Él fuera a regresar mañana, o quizás hoy. Es tener bien fresca la sangre de Cristo en los dinteles de nuestro corazón, pero también tener nuestros ojos hacia el cielo, expectantes por querer ver el regreso del León de Judá que viene a reinar. Es decir, debemos de vivir, hermanos, como que Jesús fue crucificado ayer, pero como que fuera a venir mañana. O sea, vivir como lo vivía la iglesia primitiva. Ellos esperaban al Rey mañana, esperaban a Jesús mañana. Así debemos de vivir nosotros. Entonces esta parábola, hermanos, pretende preparar el corazón de la iglesia. Es una parábola bien conocida en aquellos tiempos por los judíos. Y entonces cuando Jesús comienza a redactar esa parábola, Jesús compara su regreso con una boda y compara a la iglesia con esas 10 vírgenes. O sea, la iglesia somos nosotros, las vírgenes somos nosotros, la iglesia, cuyo objetivo es esperar el regreso de los novios. Ahora, veamos qué estaba pasando aquí. Hagamos un ejercicio. Estas 10 vírgenes representan a la iglesia, pero ellas no eran las que se iban a casar con el novio. Está dando un ejemplo el Señor aquí. Estas 10 vírgenes, amados hermanos, eran como las damas de honor que esperaban en aquel tiempo al novio en un lugar, en una de las aldeas, y ellas lo iban a escoltar, iban a tener las lámparas encendidas para escoltarlo donde estaba la novia para celebrar las bodas. Pero como hermanos, el novio regresaba a altas horas, no se sabía ni la hora que él iba a regresar, aquellas vírgenes tenían que estar preparadas con lámparas encendidas para poder escoltar a aquel novio. Lo interesante de esta parábola, hermanos, es que no se sabía a qué hora se iba a regresar el novio. De hecho, usted lee el versículo y dice, regresa a la medianoche. Y esto de la medianoche, hermanos, representa que es el momento de mayor oscuridad. Y hermanos, yo no sé cómo usted puede ver estos tiempos, pero estamos viviendo noches de oscuridad. O sea, estamos de día, pero vivimos tiempos de oscuridad.
Creo que estamos viendo que vivimos tiempos muy peligrosos, tiempos de oscuridad. Creo que no hay necesidad de decir tanta cosa. ¿Sabe lo que estamos pasando y viviendo? Tiempos de oscuridad. Y aquellas vírgenes tenían que tener encendidas sus lámparas. Ahora, hermanos, que haya oscuridad no es el problema, porque las vírgenes tenían lámparas. Y para brillar, para que usted y yo brillemos, es necesario que haya oscuridad. Es decir, debe haber oscuridad, amados hermanos, porque esta es una buena oportunidad para brillar en estos tiempos. Es bueno que esté oscuro, porque su iglesia debe brillar en estos tiempos. Por eso yo esta mañana, en medio de todo esto, hermano, quiero que veamos 3 cosas que nos muestra esta parábola de las 10 vírgenes acerca de la iglesia que ha de recibir al novio, de la iglesia, cómo debe estar esa iglesia y que está preparada para recibir al novio. Entonces, lo primero que podemos ver en esta parábola, hermanos, son 3 cosas, pero yo quiero que veamos la primera. Y quizás hablamos el domingo un poquito acerca de esto, pero hermanos, el problema es el adormecimiento. Mire, esta parábola de forma profética nos está anunciando a la iglesia que precede a la segunda venida de Jesús. Eso es lo que está anunciando. Entonces, pero la iglesia en este tiempo va a tener la tentación de quedarse dormida. Dice la parábola que cuando el novio tardaba en regresar, ¿qué pasó a las 10 vírgenes? Esta dice, se durmieron. Tuvieron esa tentación y se durmieron. Y hermanos, y ese es el peligro que nos espera, de quedarnos dormidos. Y esta parábola está hablando, amados hermanos, de una somnolencia en la iglesia, una iglesia dormida, una iglesia anestesiada. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez se han herido y les ha tocado ir al hospital a que les cosan su herida, que les suturen esa herida. Y entonces, para podernos coser esa herida, porque duele, nos ponen anestesia. Y entonces al ponerlo en anestesia perdemos el dolor. Pero también, ¿sabe qué? Se pierde toda sensibilidad. Y eso es lo que está diciendo aquí la parábola de una iglesia anestesiada que ha perdido la sensibilidad, que está apática en estos tiempos. Hermanos, está, pero como que no estuviera. El Señor nos está anunciando el peligro de quedarnos dormidos como iglesia, cuando deberíamos de estar despiertos, deberíamos de estar velando, esperando el Cristo de Jesús. Sí, hablamos de todos los acontecimientos que vienen y que va a pasar, pero la iglesia necesita estar velando, despierta, esperando el regreso de Cristo. Durante los últimos meses y aún antes de la pandemia y ahora mismo, uno de los problemas que está viviendo la iglesia es el exceso de entretenimiento. Y hermanos, y estoy convencido que el entretenimiento que está muy bien en este tiempo es el gran anestesiador de las nuevas generaciones. Hermanos, no es que el entretenimiento en sí poquito no es malo, o sea, que tengamos un poco de entretenimiento es saludable, pero el entretenimiento en exceso nos puede adormecer y muchos los ha vencido la tentación del entretenimiento. Alguien me puede decir, pero si yo amo a Jesús, pero muchas veces hemos preferido el entretenimiento rápido, bajo y superficial por delante de la oración, por delante del estudio de la Escritura, por delante de venir un tiempo de ayuno. Pasamos tan entretenidos que no hay tiempo para la palabra, no hay tiempo para el ayuno, no hay tiempo para la oración. ¿Por qué, hermanos? Porque el entretenimiento ha tomado el puesto de nuestro Señor. Y hoy en día, es bien fácil, hermanos, hoy en día llevamos en nuestro bolsillo un aparatito que nos da el acceso a un sinfín de posibilidades de entretenimiento. Nos da el acceso a videos, a música, a juegos, blog, pornografía, etcétera, etcétera. Y hermanos, nuestra generación, como ninguna otra generación, lleva en su bolsillo ese teléfono, ese celular, con la posibilidad de entretener su mente con cualquier cosa, con cualquier tontería, diría yo. Si ese es el peligro. Y entonces con el tiempo nos damos cuenta que nuestro mayor fracaso en nuestra vida puede ser tener éxito en las cosas equivocadas, en las cosas que no dan vida. Hermanos, vivimos tiempos tan difíciles que vemos a nuestros jóvenes, lo voy a decir así, los jóvenes tienen que entender esto, que viven quizás su éxito en los youtubers, famosos youtubers, en sus videojuegos. Ellos se conectan y miles se conectan y personas siguen a estos youtubers y hacen retos
para ver qué logran, y ahí están bien entretenidos, horas pasan entretenidos. Hermanos, personas que suben cualquier cosa en el Facebook esperando a ver cuántos likes les dan. Oh, me dieron 300 likes, me dieron 2000 likes, me dieron 3000 likes, y ese es su éxito. Algunos pasamos horas, o pasan horas tras horas, prendidos en la televisión, viendo series de Netflix. Pero hermanos, todas esas cosas no nos están preparando, no nos mantienen despiertos, nos mantienen anestesiados, nos mantienen dormidos. Y esa es la mayor tentación de la generación, de nuestra generación, que es ese exceso de entretenimiento. Hermanos, porque el entretenimiento que vivimos ahora, esa es la forma de decirle a Jesús que estamos aburridos de su gloria. Yo a veces habla a alguien y le digo, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado con tu Señor? ¿Cómo has estado con Dios? ¿Has estado hablando con el Señor? Algunos no me contestan, otros solo les da risa. ¿Sabe por qué? Porque el entretenimiento ha ocupado todo su día. Y cuando yo digo esto de que el entretenimiento ocupa nuestra vida, es como decirle a Cristo, estamos aburridos de tu gloria, Señor. Ay, qué aburrido estar en la casa. Ay, hago una cosa u otra. Pero ¿cuánto nos arrodillamos a orar? ¿Cuántos agarramos nuestra Biblia? ¿Cuánto podemos decir, vamos a cantar al Señor? Creo que nos cuesta, hermanos. Mire, no lo voy a leer, pero cuando tenga tiempo lea Lucas capítulo 18. Jesús les hace una pregunta a sus discípulos. Él les dice, cuando regrese, ¿hallaré fe en la tierra? Lucas 18, versículo 8. Si quiere leámoslo mejor, para no estar palabraseando. Miren lo que Jesús les decía. Vamos a Lucas capítulo 18. Hermanos, es una pregunta fuerte que Jesús hace. Capítulo 18, versículo 8. Mire. Él hablando de justicia y todo eso, viene hablando de las parábolas, viene hablando de la parábola del juez injusto. Pero mire, el versículo 8 dice, os digo pronto les haré justicia. Pero dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, cuando regrese, quiso decir Jesús, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos, esta es una pregunta pensando en estos tiempos. El Señor estaba pensando en estos tiempos, estaba vislumbrando estos tiempos que nos ha tocado vivir, viendo la tentación de ser adormecidos por el exceso de entretenimiento en nuestras vidas. Él preguntó a sus discípulos, cuando yo regrese, ¿hallaré fe en la tierra? ¿Habrá alguien que esté invirtiendo su vida en las cosas que importan para algo? ¿Habrá alguien que esté invirtiendo su vida para vida eterna? Un tiempo que Dios nos está permitiendo, hermanos. Decía, por ahí apunté un papelito, yo decía, esta hermana, ella estaba presa, creo que se llama Karen ten Boom, o Karen ten Boom se llama, ¿verdad? Ella decía, si el diablo no te puede hacer pecar, entonces te mantendré ocupado. Y a veces pasamos tan ocupados que no tenemos tiempo para el Señor. Ahora déjeme decir una cosa esta mañana. La única manera de vencer la adicción al entretenimiento y sustituirla por la devoción a Dios es hacer aquello aunque no tenga ganas. Déjeme darle un consejo esta mañana. Ore aunque no tenga ganas. Lea la Biblia aunque no tenga ganas. Sirva a otros aunque no tenga ganas. Ayune aunque no tenga ganas. Las parejas no se abandonen, porque existe el peligro de abandonar el afecto del matrimonio. No, es que hoy dormimos en camas separadas para que no nos vayamos a pasar el coronavirus. No, avive el fuego de su matrimonio. No pierda el afecto del matrimonio. Hermanos, porque cuando hagamos todas estas cosas, vamos a despertar el deseo en nosotros de buscar a nuestro Dios, de no estar dormidos, de no estar atrapados en el entretenimiento. Ore cuando no tenga ganas, ore aunque no tenga ganas. Busque al Señor, lea la palabra. Eso es lo que es mi consejo esta mañana. Eso tenemos que hacer hoy en día. Tenemos que velar aunque no tengamos ganas, aunque la pereza nos alcance, el aburrimiento nos alcance. Dígale, Señor, yo quiero prepararme para tu venida. Yo no quiero estar más dormido, no quiero estar perdiendo mi tiempo. Esta es una exhortación constante a mantenernos despiertos, aun cuando todas las demás personas estén dormidas. Y debemos de mantenernos despiertos, amados hermanos, con una actitud
de mantenernos despiertos en medio de este mundo que está en tinieblas, sin perder las disciplinas espirituales. Hoy más que nunca es el momento de confrontar la tentación de quedarnos dormidos. Hagámoslo. No dejemos que el entretenimiento nos atrape, hermanos. Busquemos de nuestro Dios. No nos durmamos, no estemos anestesiados, no estemos insensibles a Dios. Dios está hablando en estos tiempos. Dios nos permitió a nosotros, a estas nuevas generaciones, vivir este tiempo. Y Él quiere que no nos olvidemos que Él viene por segunda vez. Segunda cosa, hermanos. ¿Sabe qué es lo lindo de todo esto? De la misma manera en que esta parábola de las 10 vírgenes habla de la somnolencia que va a tomar el corazón de la iglesia en estos tiempos finales, que la va a anestesiar. Pero hermanos, estoy convencido que también va a haber un gran despertar para su iglesia. Eso es lo contrario. Entonces, esta parábola anuncia también que se va a producir un gran despertar en la iglesia, un despertar como nunca antes habíamos visto. Dice la parábola, hermanos, que a la medianoche, ya lo leímos, o sea, en la hora más oscura, mientras las 10 vírgenes estaban dormidas, un clamor resonó. Un clamor se oyó, anunciando que el novio regresaba. Y hermanos, y fue ese clamor, el regreso del novio, que despertó a las 10 vírgenes. Y esta palabra nos está anunciando el gran despertar que viene sobre la iglesia a consecuencia de algo, la venida del esposo. Hermanos, este despertar, así como esas 10 vírgenes fueron despertadas, Dios nos está despertando a nosotros, hermanos, porque el esposo viene. Y este es un tiempo de cosecha. Hermanos, creo que el último gran despertar no será para algo, sino que será para alguien. El último gran despertar para la iglesia no será un despertar de señales milagrosas, de experiencias espirituales o de ministerios. Creo que el gran despertar que viene será para alguien. Será para el esposo, para el novio. La iglesia va a despertar a un conocimiento, a una revelación de quién es Él. Hermanos, a lo largo del tiempo hemos ido descubriendo como iglesia, Dios nos ha ido mostrando, nos ha ido revelando quiénes somos y quién es Jesús. Hemos descubierto que nuestro Señor es nuestro Salvador, que Jesucristo es nuestro Señor. Hemos descubierto que Jesucristo es nuestro amigo. Pero en este último tiempo que estamos viviendo, vamos a descubrir que Jesús es nuestro esposo. Y creo que como iglesia vamos a despertar a una pasión ardiente por Jesucristo como nunca antes. Y les digo esto, ¿sabe por qué, hermanos? Porque al darnos cuenta cómo está la iglesia de hoy, se nos ha olvidado hablar de algo. Y es hablar del regreso de Jesucristo. Mire, para algunos jóvenes la idea de que Jesús va a regresar es algo exótico. Porque es algo que ni siquiera imaginan. Quizás nunca han oído ni siquiera una predicación de que les hablemos del regreso de Jesucristo. Y una evidencia de que eso es así, hermanos, es que nuestra generación se ha olvidado. Porque no les hemos predicado de ese regreso de Cristo. Mire, la iglesia primitiva, ¿sabe qué tenía? Mártires. Y esos mártires vivían como que Jesús fuera a venir mañana. ¿Sabe qué tiene la iglesia de hoy? Tiene celebridades. ¿Qué sigue hoy los jóvenes, la gente? Celebridades. Pero la iglesia primitiva, cuando usted lee Hechos y todos esos libros, se va a dar cuenta que la iglesia primitiva tenía mártires, que pelearon, que lucharon, que se sostuvieron, que vivían esperando el día del Señor. Hace 2000 años ellos lo esperaban, nosotros lo seguimos esperando y Él viene pronto. Hermanos, hemos olvidado ese mensaje que impulsó el corazón de la iglesia a vivir su vida como que si Jesús estuviera para regresar mañana. Hemos olvidado ese momento de vivir así, esperando que si Jesús no vino ahora, va a venir mañana. Y aunque en Mateo 24 se anuncia un montón de calamidades que van a ocurrir y que anuncian estos acontecimientos, hermanos, también anuncia que cuando dice ahí en el versículo 14 de Mateo 24,
que el fin de todo esto va a ser cuando el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del Reino sea predicado a todas las naciones. Y eso debería traernos emoción, amados hermanos. ¿Por qué? Porque estamos esperando una gran cosecha. Mire, es cierto que los tiempos finales serán tiempos difíciles, los estamos viendo. Pero déjeme decir una cosa, pero también serán tiempos de gran oportunidad para llevar el Evangelio del Reino. Y ese gran despertar que estamos por experimentar nos va a hacer, hermanos, nos va a dar a entender que los campos están listos para la cosecha. Mire, en Lucas 10 no lo voy a leer ahora, pero mire, Jesús dice, mirad los campos y ved cómo la mies está madura para ser recogida. Y él dice, orad pues por obreros. O sea, la mies está lista. Y él dice, oremos por obreros. Hermanos, demasiado tiempo hemos estado orando por la mies. Cuando Jesús nos está pidiendo que oremos por mensajeros. La mies ya está preparada. Ahora se necesita obreros despiertos para recoger una gran cosecha para la gloria de nuestro Dios. La pregunta es, ¿dónde están esos obreros? ¿Cuánto puede levantar la mano y dice, yo soy uno de esos obreros? Mucho tiempo hemos orado por la mies. Hoy oremos por usted y por mí, por obreros, que vamos a recoger esa gran cosecha que está lista allá afuera, hermanos. La mies está lista, la mies está madura. Ahora es tiempo de ir a recogerla, aunque sean tiempos difíciles, pero la mies está lista. Hermanos, la mies está preparada y Él viene. Y la iglesia va a cosechar, va a haber una gran cosecha, amados hermanos, este tiempo, donde muchas personas se van a volver al Señor cuando usted le lleve el Evangelio, cuando usted le lleve la esperanza de Dios. No sabemos cómo va a terminar todo esto que estamos viviendo. Ni siquiera nos lo imaginábamos que íbamos a pasar esto. Nunca imaginábamos que íbamos a estar encerrados en nuestras casas, pero hoy lo estamos. Pero para prepararnos, porque hay una gran cosecha que nos está esperando. Hay un despertar que nos está esperando para que todos vayamos a recoger esa gran cosecha en estos tiempos finales. Obreros, ¿cuántos sabemos conectados? No sé, yo no tengo, pero vemos más de 50 personas quizás conectados. Esos más de 50 que estamos, somos esos obreros. Will, allá en España, no sé si habrá alguien de Estados Unidos, nosotros en Sonsonate, allá en otros países, hermanos, la cosecha está lista. Salgamos. Amén. Pero lo tercero, quiero terminar. Lo tercero es que tenían estas vírgenes, es la prioridad de cultivar aceite en estos días. La prioridad, amados hermanos, de cultivar aceite en estos días. Miren, en esta parábola, todos la conocemos bien, las 10 vírgenes tenían lámparas, pero solo 5 de ellas, amados hermanos, tenían aceite suficiente. Y lo que diferenció a las prudentes de las imprudentes no fueron las lámparas, sino el aceite. Déjenme decirlo así. Lo voy a tomar así como está. Cuando hablamos de la lámpara, hablamos de la palabra y es esto. Gloria a Dios por eso, porque la lámpara es a mis pies su palabra, dice. Pero quiero presentar la lámpara como un instrumento. Ustedes saben que este es un instrumento, es algo que se fabrica para una utilidad. ¿Qué hace la lámpara? Alumbrar. Pero para nosotros, en cierta manera, representa lo que hacemos. Pero el aceite es un fruto. Y el aceite viene de la oliva, y la oliva se cultiva en un olivo. Y después se procesa ese olivo para obtener el aceite. O sea, el aceite es aquello que cultivamos, amados hermanos. En otras palabras, la lámpara representa nuestros ministerios como cristianos. Un ministerio que todo creyente tenemos para llevar luz al mundo. Es un ministerio que tenemos para hacer un gran esfuerzo para iluminar en medio de la oscuridad. Y eso es muy bueno e importante, pero no es lo más importante. Brillar es bueno y es importante, pero no es lo más importante. Hermanos, el aceite representa la intimidad con Dios que se cultiva.
El aceite, oiga bien, lo voy a volver a decir, representa la intimidad con Dios que se cultiva. Y el aceite representa esto porque, hermanos, ¿cuál fue el reproche que le hizo el novio a aquellas 5 vírgenes que se quedaron sin aceite? ¿Cómo les dijo él? Él les dijo, no os conozco. O sea, en otras palabras le estaba diciendo, ¿quiénes son ustedes? Ni siquiera sus nombres conozco. Nunca he tenido comunión con ustedes. Por eso, hermanos, la falta de aceite está relacionada con la falta de comunión, de intimidad con el novio. Por eso es más importante el aceite que las lámparas. Ahora, si nos fijamos, hermanos, en esta parábola, todas las vírgenes tenían lámparas. Todas estaban vestidas de boda, todas sabían quién era el novio, pero no todas tenían aceite. Y la diferencia de las prudentes, de las imprudentes, no son las lámparas, sino fue el aceite. Es decir, esta parábola nos está diciendo que es tiempo en que la iglesia que va a preceder, que va a esperar al novio, debe tener como prioridad el aceite. Tener como prioridad el aceite, la intimidad, la comunión con Dios. Hermanos, la parábola da a entender que el aceite tiene un precio. Es decir, para tener ese aceite se necesita pagar un precio. Y para pagar, o yo diría, para tener esa intimidad profunda con nuestro Dios, es algo que tenemos que trabajar. No es algo que se puede obtener de forma rápida y superficial, es algo que debemos invertir tiempo. No estar dormidos, en otras palabras. Sino invertir tiempo, es algo que tenemos que cultivar, invertir tiempo con Él. Es lo que Él nos ha guardado, nos ha metido en nuestra casa, porque Él quiere tener tiempo con nosotros, quiere tener intimidad con su iglesia. Entonces, hermano, es algo que debemos invertir tiempo, es algo que debemos cultivar. ¿Sabe cuál es el problema ahora, hermanos? Que nos está tocando vivir en esta cuarentena. Es que podemos oír un montón de cosas, podemos escuchar un montón de cosas, podemos ver muchas cosas por la internet, pero no estamos oyendo la voz de Dios. Hay muchas voces que están compitiendo con la voz de Dios. Pero sabe, hermanos, Dios quiere que usted y yo nos sentemos a oír su voz. Deberíamos de sentarnos en realidad a escuchar la voz de Dios. Él nos está llamando a tener intimidad, nos está llamando a cultivar nuestra vida con Él. Mire, no es tiempo para estar exhibiéndonos, es tiempo porque Dios quiere hablar con nosotros. Hermanos, Él quiere que estemos, no como Marta, ¿se acuerda Marta? Marta que hacía sándwich para Jesús. Él quiere que seamos como María, que nosotros le prestemos atención a sus palabras. Él quiere hablar con usted y quiere hablar conmigo. Él quiere tener comunión conmigo, quiere tener comunión con usted. Él quiere llenar nuestra vida de aceite. Él quiere llenar su vida de aceite, hermanos, para que cuando Él aparezca, su lámpara no esté apagada. Va a comenzar, imagínese que usted no tiene encendida su lámpara y a buscar aceite y no lo va a hallar. Es como que usted dice, yo creo en Jesús, yo lo amo. Pero usted anda o sea, está en la iglesia, pero como que no estuviera. Y entonces aparece el Señor y dice, Señor, me voy a arrepentir. No, es vivir, hermanos, en un diario arrepentimiento, en un diario de comunión con Dios, para que cuando Él venga, usted pueda alzar sus ojos y decir, Señor, voy al encuentro de mi amado. No va a poder en ese momento, Señor, perdóname, y se va a arrodillar y perdóname, Señor, perdóname por lo que hizo, voy a pedirle perdón a mi esposa. No, es de vivir, amados hermanos, con nuestras lámparas llenas de aceite. Hermanos, estoy convencido que el Espíritu Santo nos está dando la oportunidad para cultivar aceite. Y si usted no lo está haciendo, usted está perdiendo la oportunidad de tener esa intimidad con Dios. Y usted no va a poder brillar en tiempos de gran oscuridad como los que estamos viviendo. Pero si yo y usted tenemos esa intimidad con Dios, estamos cultivando aceite, hermanos, entonces vamos a poder brillar cuando el novio aparezca. Hermanos, hay una parte de la parábola allí, yo quiero mencionar esto, de las 5 vírgenes que se quedan sin aceite. Estas le piden a las
otras 5 que habían sido previsoras que se habían preparado, que habían llevado aceite extra, pero ellas, que le dicen, danos de tu aceite. ¿Saben qué hacen ellas? Las vírgenes prudentes no comparten sus aceites. Usted dirá, qué egoístas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que hay cosas que no son transferibles. La intimidad con Dios no es intransferible. No es intransferible, o sea, no se puede transferir. Hay un precio que pagar para tener esa intimidad y no se puede transferir. Cada uno de nosotros tenemos que cultivar nuestra relación con Dios. Aquí las mujeres, digo, si te damos nuestro aceite nos vamos a quedar y no nos vamos a ir con el novio. Esta intimidad con Dios no se puede transferir. Es personal. Eso es muy personal. Mire, la Biblia habla en Isaías, en Apocalipsis, de cielos nuevos y tierra nueva. Yo le compartí un día esto a mis hijos. El día que Cristo gobierne y regrese a esta tierra con su iglesia, y dice que vamos a vivir en cielos nuevos y tierra nueva, yo me imagino que vamos a estar como familias otra vez, no sé. Ese es mi pensar. Si estoy equivocado, ustedes sabrán, pero yo espero que la misma familia que estamos en esta tierra, seamos la misma cuando Cristo venga a gobernar. ¿Sabe por qué? Porque esta intimidad con Dios es muy personal. Joven, ¿cómo está tu intimidad con Dios? Jovencita, ¿cómo está tu intimidad con Dios? Hombre, padre, ¿cómo está tu intimidad con Dios? Esposa, ¿cómo está tu intimidad con Dios? Hermanos, es prioritario cultivar aceite. Porque cuando alguien está cultivando aceite, sus evidencias del cultivo de aceite se ven. Esas evidencias son, la persona se vuelve más sensible a la presencia de Dios. Su alma es más sensible a las necesidades de los demás. Esa es la vida que está cultivando aceite. Es un tiempo, hermanos, en que debemos de sincronizar nuestro corazón con Él y comenzar a vivir como Él vivía, a amar como Él vivía. Hermanos, porque tenemos que entender ese corazón de Jesús. ¿Cómo lo va a lograr? Teniendo comunión y teniendo intimidad con Él. Tenemos que conocerle profundamente. Debemos de conocerlo como el Cordero que murió en la cruz del Calvario, aquel Cordero que derramó su sangre, pero también tenemos que conocerlo como el León de Judá, que Él va a aparecer un día en los cielos con una espada y Él va a traer juicio a la tierra. Es tiempo, amados hermanos, de cultivar aceite, de tener intimidad con Dios. Eso nos va a mantener despiertos, eso nos va a mantener con la lámpara encendida, y cuando el esposo aparezca, cuando el novio aparezca, entonces nos encontraremos con Él. Déjeme decir una cosa esta mañana para terminar. Es cierto que las puertas de los templos están cerradas, pero las puertas de la gran boda todavía están abiertas. Pero llegará un momento, amado hermano, que esa puerta se va a cerrar. Y que no seamos como las 5 vírgenes insensatas que se quedaron afuera diciendo, ábrenos, Señor. Tocaban la puerta, ábrenos, Señor. Y el Señor les dijo, no os conozco. Apartaos de mí, les va a decir el Señor. Hermanos, es tiempo de cultivar aceite. Por tanto, iglesia, no nos adormezamos y estemos listos para recibir la gran cosecha. Y cultivemos ese aceite, esa intimidad con Dios. Permítame orar esta mañana por su vida. ¿Cómo está usted esperando al Señor? ¿Cómo estamos, iglesia? ¿Qué es nuestra prioridad? ¿El entretenimiento? ¿O es la presencia del Señor? ¿O será que ya nos aburrió la gloria de Dios? Y decimos es que yo ver televisión, el internet, el juego, todo eso. Pero yo le decía una cosa, aunque no tenga ganas de orar, hágalo.
Apártese y llore. Aunque no tenga ganas de leer la Biblia, léala. Tómese un tiempo de ayuno para el Señor. Diga: Señor, yo quiero volverme a ti. Las puertas aún están abiertas. Las puertas de la boda del Cordero están pronto. Levante su cabeza y ve al cielo, porque su Señor, mi Señor, el novio de la iglesia, pronto va a aparecer. Y quiere encontrarnos como esas 10 vírgenes sensatas, preparadas, llenas de aceite, que cuando oyeron la voz de su Señor, cuando oyeron la voz de que venía el novio, estaban listas para irse con el novio. ¿Estamos listos, hermanos? Vamos a orar esta mañana. Padre bueno, Señor, tú vienes por segunda vez. Tú lo anunciaste, Señor. Tú nos diste algunas señales para prepararnos para este día. Ahora tu iglesia, Señor, debe estar despierta, debe estar sensible a ti, que no esté anestesiada, Señor, sino sensible, despierta, no dormida, sino despierta a ti, Señor, a ese tiempo contigo, Señor. Señor, ayúdanos a anunciar que tú vienes por segunda vez, a preparar a tu iglesia, a tu pueblo, Señor, a preparar a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, Señor, que tú vienes por segunda vez. Y permítenos tener lleno nuestras lámparas de tu espíritu, de tu aceite, Señor, de esa intimidad contigo, de pasar tiempo contigo, Señor. Gracias, Padre. Oramos, Señor, esta mañana. Las puertas aún no se han cerrado, Señor, pero un día se cerrarán. Que ninguno nos quedemos afuera, Señor. Por favor, te lo pedimos, Señor. Gracias, Padre. Sí, Señor. Sí, Señor. Oh, Señor. Te podamos adorar, oh Dios, con todas nuestras fuerzas. Oh, sí, Señor. Y mi adoración, oh Dios, que así pueda vivir todos los días, Señor. Despierto a ti, Señor, que mi adoración seas tú, Señor. Te rindo mi ser, Señor. Te doy mi corazón, Señor. Yo vivo para ti, Señor. En cada palpitar de mi corazón, Señor. Tú nos des vida en esta tierra. Hoy te rindo mi ser, Señor. Señor, que cada uno de nosotros podamos rendir nuestro ser a ti esta mañana. Perdónanos si no hemos tenido ese tiempo para ti, Señor. Que en cada palpitar, Padre, haz tu obra en mí. Oh, sí, Señor. Padre, perdónanos, Señor, porque no nos hemos estado preparando para tu segunda venida, Señor. Y tú quieres que estemos como esas 5 vírgenes que se prepararon, Señor, para tu venida, Señor.
Padre, que ya no perdamos más el tiempo en un montón de tonterías, Señor, que no llenan nuestra vida, que no dan vida eterna. Sino, Señor, tener tiempo para ti, Señor. Tiempo para orar, tiempo para buscarte en tu palabra. Tiempo, Señor, para buscarte en ayuno, en oración. Tiempo, Dios, para pasar intimidad contigo. Señor, que cultivemos este aceite. Que tu Espíritu Santo nos esté llenando día a día, Señor. Que vivamos, oh Dios, como que si tú fueras a venir, no mañana, sino hoy mismo, Señor. Sabiendo que tu sangre preciosa, que fue derramada en esa cruz, nos ha lavado de todo pecado, Señor. Y hoy solo esperamos tu segunda venida. Como decía Juan, Señor, ven, ven pronto, Señor, ven. Aquí te esperamos, Señor. Que podamos decir, estoy listo, Señor, para tu venida, para tu encuentro, para verte cara a cara, oh Dios, y vivir eternamente contigo, Señor. Que así podamos estar, amados hermanos. Gracias, Padre. Te amamos, Jesús. Gracias, Señor, que en cada palpitar, amados hermanos, mientras nuestro corazón esté latiendo, podamos, hermanos, de verdad dedicar nuestra vida al Señor. Quizás vamos a regresar a nuestros trabajos, quizás regresemos a nuestra vida cotidiana, pero no nos olvidemos que Él viene y Él viene pronto. Gracias, Jesús. Bendito eres, Señor. Gracias, Padre eterno. Te amamos, Jesús, y te bendecimos, Dios. Gracias, Dios. Aleluya. Oh, sí, Señor. Que tenga este tiempo de intimidad con Dios, hermano. Quizás si donde está pueda cerrar sus ojos y puede decir otra vez al Señor, Señor, yo te rindo mi ser. Dígaselo, yo te rindo mi ser, Señor. Yo quiero vivir para ti, Señor. Que en cada palpitar, mientras tenga aliento de vida, Señor, yo quiero vivir para ti, Señor. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser. Te doy mi corazón. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Hermanos, es tiempo de cultivar aceite. Que no nos adormezamos más, que no estemos más dormidos y que estemos listos para el gran despertar. La cosecha está lista, la mies está lista. Y que salgamos y podamos realmente anunciar el evangelio del reino. Amén, Señor. Gracias, Padre. Amén, hermanos. Ha sido un tiempo muy lindo que el Señor nos ha regalado. Poder estar preparando esta palabra, yo diría que el Señor escudriñe nuestras vidas y estarnos preparando para ese día que Él va a venir. Amén. Así que estemos listos. Vivamos como que si Él murió ayer en esa cruz y su sangre está disponible, y vivamos como que si mañana Él va a venir. Que así vivamos, amados hermanos. Amén. Ha sido un tiempo muy lindo que el Señor nos regaló, así que gracias, hermanos, por estar conectados. Un abrazo para todos, un saludo muy grande para todos los que han estado conectados esta mañana. Con la ayuda del Señor vamos a seguir, ya que el Señor nos ha dejado estos medios, hermanos, para poder llevar su evangelio. El próximo jueves, siempre a las 7 de la noche, nos vamos a estar conectando. Así que, hermanos, sigamos adelante, pongamos nuestra mirada en el Señor y no se detenga por nada. Este es el tiempo que nos ha permitido vivir. Este es un tiempo que Dios quiere tener con cada uno de sus hijos, con su iglesia. Que lo aprovechemos al máximo. Amén. Que el Señor les bendiga. Un abrazo, de verdad, en nombre de toda mi familia. Les esperamos el próximo jueves con la ayuda de nuestro gran Señor. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.